Hablemos un poco, Ana, de cuál es la situación de los humedales actualmente en Argentina. El año pasado tuvimos incendios por todas partes, esta Sí. crisis climática que cada vez es más agobiante, más severa. Ahorita estamos también en unas olas de calor tremendas. ¿Cómo están los humedales en el territorio argentino actualmente? Bueno, es muy claro que así como están en crisis a lo largo del mundo y han retrocedido enormemente, también lo están en Argentina. En Argentina no tenemos datos, es una de las tantas lagunas de información que tenemos de cuánto han retrocedido, ¿no? De la superficie conocida de humedales, cuánto en las últimas décadas han retrocedido los humedales en Argentina. Sí sabemos el porcentaje, 21,5% del territorio argentino cubierto por humedales, y lo que vemos en los territorios cada día es que están sujetos a diversidad de amenazas que impactan negativamente sobre estos y que generan su degradación y destrucción constante. Hay algunas amenazas que, según las regiones del país, tienen más incidencia que otras. Por ejemplo, en los humedales costero marinos, el desarrollo inmobiliario o las actividades hidrocarburíferas son una de las grandes amenazas. Capaz en el delta del Paraná, la ganadería, el desarrollo inmobiliario tiene más incidencia, en las turberas y en las salinas la actividad minera tiene mayor incidencia, pero hay algunas amenazas que alcanzan por igual a diversidad de humedales a lo largo de todo el país, ¿no? Con lo cual ese proceso de degradación y de destrucción constante es algo que nos preocupa enormemente, que lo sienten las comunidades en el territorio, y que, bueno, recolectamos información en ese sentido para hacerlo llegar a los tomadores de decisión, tanto del Ejecutivo como Legislativo, para justificar que se desarrollen políticas que nos permitan detener y revertir este tipo de crisis. Ciertamente si bien hay medidas que se pueden tomar con lo que hoy tenemos a nivel de planes, políticas o legislación, sin dudas haría la diferencia el contar con una ley de humedales nacional que luego impulse diversos procesos fundamentales como el ordenamiento ambiental de los humedales a lo largo de todas las provincias para poder atender esta situación de crisis que atraviesan estos ecosistemas. ¿Se tiene quizás una cifra del nivel de riesgo, del nivel de amenaza? No, ese tipo de información no las tenemos. Sí, ciertamente se sabe de cuando tenemos las crisis de incendios, de cuántas hectáreas se han Claro. visto amenazadas. Ha habido algunos trabajos de investigadores que indican que tras el paso del fuego, cuántos años va a llevar la recuperación, pero eso teniendo en cuenta de que no sigan, ¿no? Las crisis, Claro. estamos en una crisis de incendios sostenidas, entonces pasada una, los investigadores pueden decir, los científicos, va a llevar este tiempo recuperar, pero hay que saber que al año siguiente va a seguir la crisis de incendio, con lo cual estamos arriesgando el poder de resiliencia que tienen los ecosistemas, ¿no? De recuperarse de estos impactos cuando el fuego, sobre todo en el delta del Paraná, que es una de las áreas más afectadas, está presente prácticamente todo el año, ¿no? Pero bueno, hay, como te decía, lagunas de información que todavía en Argentina tenemos, y que si tuviéramos una ley de humedales con el Claro. presupuesto correspondiente, tendríamos las partidas presupuestarias para poder financiar este tipo de evaluaciones y a la luz de eso tomar las decisiones y las medidas que sean necesarias. Claro que sí. Ana, para finalizar, ¿qué va a pasar con el proyecto en 2023? Y hipotéticamente y basándonos en los antecedentes, si lamentablemente esta ley no se llegara a sancionar este año, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, ahora todavía tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados el dictamen que ha tenido también de las tres comisiones. En el plenario de comisiones hay un dictamen de mayoría y otro de minoría, con lo cual puede darse durante el 2023 y estaremos trabajando, haciendo incidencia en ese sentido, de que se trate en el recinto de la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado. Si el Senado lo aprobara sin más, sin cambios, estaría sancionada la ley. Si le hiciera cambios, tendría que volver a la Cámara de Diputados Ujú. para ratificarlos, ¿no? Sabemos que es un desafío, sobre todo, como decía antes, de que estamos ante un año Electoral. de elecciones, con lo cual el tiempo parlamentario se reduce bastante,
pero lo que apuntamos como diversidad de organizaciones de sociedad civil que articulamos en torno a esta ley desde hace muchos años es por empujar de que aprovechar que todavía esos dictámenes tienen estado parlamentario y pedir que que esté la voluntad política, pues se necesita un acuerdo político para que esos dictámenes que se han alcanzado a fines del año pasado puedan bajar al recinto de la Cámara de Diputados y ser discutida allí, que se apruebe, logre una media sanción y luego pase al Senado, ¿no? Pero bueno, hay que seguir haciendo presión porque viendo lo que ha sido esta más de década de existencia de la ley de humedales a consideración del Parlamento, la cosa no es fácil, así que también está el Claro. riesgo de que finalmente no se trate este año, ni en una Cámara ni en la otra, ¿no? Y ahí el riesgo sigue siendo que los ecosistemas se siguen deteriorando, se siguen degradando y bueno, como que el tiempo corre, como dicen por ahí. Tal cual, seguimos sin contar con una ley que es fundamental para impulsar las políticas que son necesarias para detener y revertir la crisis que atraviesan los humedales, ¿no? Si bien, como te decía, tenemos herramientas con las que de hecho la sociedad civil viene defendiendo a los humedales en el territorio, esta ley sería central, como pasó con la ley de bosques, que fue un antes y después, después, ¿no? La situación de los bosques en Argentina sería muchísimo peor de no contar con la ley de Claro. bosques, pese a todas las dificultades en la implementación, de que esté desfinanciada sistemáticamente y demás. O sea, siempre decimos que el escenario es mejor con ley que sin ley, por eso hacemos tanto esfuerzo y remarcamos tanto la importancia de contar con esta norma nacional fundamental, ¿no? Más allá de que hay provincias que tienen sus leyes de humedales y que es positivo, que tendrían que seguir prosperando normativas en ese sentido, que luego eventualmente tendrán que ajustar a los estándares que venga a traer una ley nacional de humedales, pero no quita que es necesario impulsar la aprobación de una ley nacional de humedales en nuestro Parlamento. Así es, la verdad es que la crisis climática no tiene revés si no hacemos algo todos. En ese sentido, te quería hacer una última pregunta. ¿Hay algo que como ciudadanos podamos hacer para ejercer un poco más de presión y que el Parlamento tome decisiones? Bueno, sí, ciertamente. En todo este tiempo se han dado muchas sesiones informativas, como así también reuniones formales de las comisiones parlamentarias que tratan la ley de humedales. Una puede hacerse parte, ya sea de manera remota, también hacerlo de manera presencial, articulando con las organizaciones que seguimos desde hace muchos años también el proceso legislativo. Poder acompañar, por ejemplo, tenemos un petitorio que apunta a alcanzar el 1.000.000 de firmas, que ya ha pasado las 800.000, que a nivel individual las personas pueden acompañar ese petitorio reclamando al Parlamento que apruebe la ley de humedales. También está distintas actividades, como fue el año pasado la Acción Plurinacional por los Humedales, con acciones ciudadanas a lo largo del país, poniendo de relieve la situación de crisis que atraviesan los humedales y por qué es importante una ley de humedales y no cualquier ley, sino una que sea buena, que traiga las herramientas que son necesarias para atender la emergencia que atraviesan estos ecosistemas, y eso fue toda una serie de acciones a las que se sumaron miles de ciudadanos a lo largo del país, acompañando localmente, ¿no? Los humedales en sus zonas, que muchos de ellos justamente se encuentran bajo amenaza o ya directamente impactados por actividades humanas insostenibles. Así que son todos espacios y espacios de debate también, ¿no? De reflexión, de estrategia, que convocamos organizaciones formales, pero también informales, grupos, movimientos, asambleas, que siempre invitamos a la ciudadanía a hacerse parte para bueno, poder pensar en conjunto y activar colectivamente, porque eso es lo que hace la diferencia. Pasó con la ley de bosques, cuando en su momento se juntó más de 1,5 millones de firmas y se hizo presión para que finalmente prosperara la ley en el Parlamento. Es importante también hacerle saber a la gente de que es necesario sostener esa presión para que salga la ley, pero luego también para que se implemente efectivamente. Así que hay distintas instancias, tanto formales, ¿no? Como puede ser reuniones en el Parlamento, como informales, de espacios que promovemos desde la sociedad civil para que la gente se haga parte y aporte su granito
de arena, ¿no? Además de que, bueno, muchas veces decimos, en todo lugar hay un humedal, ¿no? Incluso viviendo en ciudades, entonces uno también puede voluntariar para hacerse parte del cuidado de su humedal, sumarse a algún grupo, algún colectivo que active por la defensa de su humedal, hacer recorridas interpretativas de educación ambiental a la que uno puede aportar para preservar lo que tiene más cerca de su hogar, ¿no? También. Así es, la verdad es que todos podemos aportar y como tú dices, no hay como quien dice una excusa para no apoyar de alguna manera este proyecto. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo muchísimas gracias por promover estas iniciativas que necesitamos, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Por aquí en Minuto Argentina siempre bienvenida y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós, cuídate. Chao, gracias.